Cordial saludo, mi nombre es Liliana Patricia Niño Estupiñán, soy maestrante en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el curso de Territorialidad y Diversidad Poblacional, los invito a que conozcan diferentes perspectivas sobre el concepto de territorio y las dimensiones y las escalas del enfoque territorial. Bienvenidos todos. Conozcamos algunos conceptos de territorio. De acuerdo con el autor Romero, en el 2020, el concepto de territorio toma fuerza a partir de 1960 y 1970, por lo que entonces el territorio se debe entender como una construcción social y como un producto de una sociedad histórica determinada. De igual forma, hace referencia a la materialización de un poder de un grupo territorial, por lo que ahí se desprende el concepto de territorialización, donde ocurren estos procesos de construcción social del área de este mismo territorio. Conozcamos otros conceptos. Para los autores Usai Baciandal, con base en la acepción del espacio como dimensión, el territorio constituye su expansión histórica configurada a partir de las relaciones entre los seres humanos y las que existen entre estos y el resto de los componentes biofísicos del planeta. Por lo tanto, territorio no es un sinónimo de la superficie de la Tierra. Arocena no define en sí el concepto de territorio. Por lo contrario, él precisa el término de esa sociedad local. No toda esa subdivisión de un territorio nacional se puede concebir como una sociedad local. Para que este término pueda aplicarse, debe darse cierto número de condiciones que se expresan en dos niveles fundamentales, el socioeconómico y el cultural. Un territorio con determinados límites entonces será una sociedad local cuando es portadora de una identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizadas por sus propios miembros y cuando conforman un sistema de relaciones de poder constituido en torno a los procesos locales de generación de riqueza. Sigamos entonces conociendo el término de territorio definido por otros autores. Para este caso, el autor Albuquerque en el 2015 lo define como un conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su cultura y sus instituciones, así como su medio físico o medio ambiental. Se trata entonces el territorio de un sujeto, que es fundamental del desarrollo, y este incorpora pues las distintas dimensiones al mismo. Es interesante también conocer cómo define el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias de la Argentina el término de territorio. Para ellos, es un espacio geográfico caracterizado por la existencia de una base de recursos naturales específica, una identidad entonces entendida como historia y culturas locales, particular, relaciones sociales, instituciones y formas de organización propia, conformada por un tejido o un entramado social institucional, resultado de las diversas interacciones entre los actores o instituciones, característico de este lugar y determinadas formas de producción e intercambio y distribución del ingreso. Esta definición es tomada en el 2007 y citada por los autores Morales y Jiménez. El concepto de territorio para Echeverry y Echeverry en el 2009 entonces se asume desde un espacio geográfico interactuante de dimensiones entre las que se encuentra el medio físico natural o construido y la sociedad que la apropia a través de procesos económicos, estructuras y redes sociales, contribuciones institucionales, valores, reglas de juego, acuerdos normativos, intereses, conflictos y expresiones culturales que lo representan y expresan. Para los autores, Sepúlveda y algunos de sus colegas en el 2003 definen esta propuesta de desarrollo territorial por parte de una noción de territorio que trasciende lo espacial. El territorio para ellos es considerado como un producto social e histórico, lo que le confiere un tejido social único, dotado de una determinada base de recursos naturales,
ciertas formas de producción, consumo, intercambio y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos. Conozcamos entonces algunas concepciones más tradicionales de territorio. La primera de ellas, definida por el autor Jan Goldman en 1973, que describe el territorio como recurso natural o como abrigo. Me gustaría citar ahora un concepto de territorio que dan las comunidades del Bajo Atrato colombiano. Abro comillas: el territorio es y forma parte de nuestras vidas social y cultural y jamás puede ser concebido como un inmueble de intercambio comercial. Él es para nosotros, los dueños y pobladores ancestrales, un espacio que acoge la vida de las comunidades de manera integral, con pueblos, culturas y organizaciones sociales propias y de los que nos proporcionan los recursos naturales para la reproducción de la vida y la cultura. Es todo aquello que se puede ver y palpar con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques, los animales, la tierra para cultivar, los minerales, pero también incluye todo aquello que no se puede tocar con las manos y que hace parte de nuestra espiritualidad, como los pueblos afrodescendientes. Esto es la manifestación cultural y propia, las tradiciones, las costumbres, las fuerzas sobrenaturales que rigen la naturaleza, los espíritus de nuestros ancestros que protegen el territorio, las formas propias de relacionamiento con la naturaleza y el conocimiento ancestral. Esto es tomado en el 2006 y citado por el autor Coronado. Podemos entonces cerrar esta primera parte del ejercicio con la contextualización de territorio, donde ya tenemos varios conceptos y podemos finiquitar diciendo que en su gran mayoría los autores confluyen en que el territorio es un espacio real y o imaginario en movimiento, en similares dimensiones, escalas y niveles, donde todos los autores se relacionan entre sí y su entorno, donde siempre hay preocupación por alcanzar un desarrollo social, económico y cultural, donde existen varios procesos que nos define el autor Heisbach de desterritorialización y reterritorialización, es decir, de las relaciones de poder construidas con un espacio, considerando el espacio pues como un constituyente y no como algo que se pueda separar de las relaciones sociales. En la segunda parte del ejercicio abordaremos las diferentes dimensiones y escalas del enfoque territorial. Para los autores Morales y Jiménez, en el 2018, las dimensiones expresan la perspectiva general de los actores que asumen estrictamente al vincularse a los problemas territoriales. De esta forma, rasgos observables provenientes de las perspectivas asumidas por los autores permiten construir problemas estrictamente multidimensionales, no porque se formulen criterios que conduzcan a esa valoración, sino porque en cada problema se articulan las perspectivas de quienes están vinculados a ellos. Según estos autores, desde el enfoque territorial, la perspectiva prevalece desde lo cultural o ambiental, por parte de unos actores, pero por otro lado puede verse desde lo económico o lo político. Referir las dimensiones territoriales a la perspectiva generales de los actores articulados en torno a los problemas, en lugar de hacerlo con una base en clasificaciones exógenas a estos, revela un aspecto de la construcción social de los territorios normalmente no considerados, las interacciones que explican cómo se nombran sus asuntos. Ello a su vez da la pauta para construir de manera multidimensional y explica la evolución de ese carácter con base en las dimensiones que lo definen. Cada actor aporta a la construcción social de los territorios desde el momento en que declara cómo nombra sus problemas. A su vez, su relación con otros actores depende de esas perspectivas generales que asume y manifiesta. La dimensión territorial encarna la perspectiva que condicionan las interacciones sociales y por ello constituye un fundamento del enfoque territorial, pues aporta una clave general para comprender la configuración y cauce de aquellas interacciones. Por otro lado, los autores Alburquerque y Pérez, quienes se han ocupado de las dimensiones del desarrollo territorial,
del proceso, no del enfoque, han sugerido rutas metodológicas para sortear el problema de la yuxtaposición de sectores característicos del enfoque sectorial. El enfoque territorial se diferencia claramente de la mirada sectorial sobre la realidad, dándole una visión sistémica, esto es, que integra las diferentes dimensiones del desarrollo de un determinado ámbito territorial específico. Los autores Morales y Jiménez manifiestan entonces que coexisten dos lógicas. Una, la primera convencional del tipo sectorial, que expresa la identificación de dimensiones territoriales, a saber, desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo social y humano, y desarrollo institucional y cultural. Cada una de estas se considera un ámbito o una faceta desde donde se construye el desarrollo territorial, y por ello influye una serie de propósitos. Por ejemplo, para el desarrollo económico se plantea el fomento de sistemas territoriales de innovación. Para el desarrollo sustentable, el fomento de energías renovables en el desarrollo social y humano, y se propone la calidad de las relaciones de trabajo. Y el desarrollo institucional y cultural se contempla la cooperación público-privada. Esto también es manifestado por los autores Alburquerque y Pérez. El autor Romero define entonces que el enfoque territorial surge como respuesta al excesivo énfasis economista y productivista que con muy poco éxito había primado las estrategias de desarrollo. Por lo tanto, busca integrar las dimensiones económica, ecológica y sociopolítica en un espacio dado con un grupo de intereses e instituciones. Dentro de lo que precisan los autores Morales y Jiménez del trabajo realizado por Jiménez en 1999, donde se presentan las tres dimensiones que permiten precisar esta relación. La primera dimensión incorpora al ser humano dentro de un territorio en el que se utilizan los recursos naturales. Aquí, cualquiera de estos elementos de la naturaleza debe considerarse también como bienes culturales y por ende como formas objetivas de la cultura. La segunda dimensión, el territorio, entonces es entendido como de distribución de prácticas culturales. En este sentido encontramos los rituales y las diferentes formas lingüísticas. Como ese conjunto de esos rasgos son de tipo etnográfico, cultura también etnográfica. Y la última y tercera dimensión, el territorio adquiere importancia en la medida que la comunidad culturalmente lo integra a su vida cultural como el objeto de representación y de apego o como símbolo de pertenencia socioterritorial. Para dar inicio a la definición de escala del territorio, daremos un primer vistazo a la Carta Europea de Ordenación del Territorio, que la define que la ordenación del territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de todas las sociedades. Esta encuentra su expresión política en los niveles locales, regionales, nacional y europeo. En el 2006, el autor Cat define escala en un sentido más amplio. La concibe como la dimensión espacial temporal, cuantitativa o analítica utilizada para medir y estudiar cualquier fenómeno. Los niveles corresponden a la unidad de análisis localizadas en diferentes posiciones de una escala. En el 2001, Gutiérrez plantea una definición para el término de escala espacial. Como primera distinción, como categoría ontológica, la escala ofrece una perspectiva para aprender la realidad, un marco de referencia para entender el mundo. Como categoría epistemológica, la escala espacial aparece como una realidad geográfica, como una estructura que existe en el mundo real. Municipio, entidad, federativa, provincia, departamento, son expresiones que corresponden a esta última acepción de escala. La escala como tamaño corresponde a la perspectiva cartográfica que representa conjuntos espaciales según sus órdenes de magnitud. Una escala de estudio podría ser de 1 a 200. El significado de esta escala como nivel se asocia a una jerarquía local, nacional, global,
Son términos que se ubican las escalas como niveles. Finalmente, concluyendo en relación a todos los autores que permitieron ahondar en esta temática y que definen y concluyen que el análisis territorial se ocupa, como se ha dicho, de las relaciones entre actores y que éstas no pueden entenderse sino se deben contemplar en el condicionamiento ejercido por la escala espacial y sus niveles. La importancia ejercida por las escalas espaciales y sus niveles en relación asociadas a un problema, que de ahí el proceso de construcción de los territorios no debe conducir a la creencia de que aquellas están dadas, que son ajenas a ese proceso constructivo, tampoco que los condicionamientos se ejercen y tienden a tener un carácter genérico. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada.